Pues como todos los años por estas fechas de fin de año, pues hacemos un resumen de todos los libros en los que he participado como editor dentro de la editorial Almuzara, sobre todo como director del sello de Secotia. El primero no voy a hacerlo de manera cronológica, sino más bien por temas que hemos realizado, ¿no? Voy a empezar por los de historia. Los de historia, que ya sabéis es una de nuestras principales patas en las que se sostiene el sello, pues hemos sacado pues este libro de Luis Antequera, Historia desconocida de la Pasión de Cristo, un libro que os podéis imaginar trata de dar unos razonamientos humanos más que espirituales sobre lo que supuso la pasión de Cristo o a cualquier otra persona que hubiese sufrido la crucifixión. El siguiente libro, ya digo que no son cronológicos, es el de Anatomía de la leyenda negra, de Alfredo Vilche. Ha hecho un trabajo magnífico, un trabajo que ha diseccionado absolutamente todo lo que ha supuesto la leyenda negra para España, para los españoles, incluso para la historia. Y cuando digo lo que ha supuesto, es lo que ha supuesto de mentira para falsear y para retorcer la historia con una serie de intereses políticos, cuando no ideológicos. Otro gran libro es el de Historia de la Guerra Cristera en México, escrito por Francisco Carpintero Benítez, que hace un detalladísimo informe de cómo fueron las dos guerras cristeras que hubo realmente, ¿no? No hubo una más que otra, y va haciendo un análisis de los movimientos políticos que se generaron, por qué se generaron las guerras cristeras, quiénes eran unos, quiénes eran otros, y sobre todo, quién manipulaba las guerras cristeras, que les voy a hacer el spoiler, ya saben ustedes, que era Estados Unidos, porque tenía intereses creados con México y utilizaba a hombres de paja en el poder. Otro libro interesantísimo y que llama mucho la atención es La desaparición de Hitler. La desaparición de Hitler, escrito por Fernando del Castillo Durán, trata de tumbar el mito de que Hitler no murió. Hitler se escapó y terminó viviendo en no se sabe dónde, porque hay tantos bulos, tantos mitos, tantas historias peregrinas e increíblemente fantásticas que han corrido por el mundo y que todavía hoy se sigue pensando que son realidad estas cosas. Pero este libro lo desmonta todo con un análisis importante y con una aportación de datos que llaman mucho la atención. Otro libro que ha tenido bastante éxito a pesar del grosor que tiene, fíjense ustedes, que es el de Historia ideológica de la esclavitud, de Cristóbal Aguilar Jiménez. Es un libro que trata de profundizar en la esclavitud no ya como un hecho en sí que ha existido, sino más bien como un hecho filosófico y sociológico en cada uno de los momentos de la historia en los que la esclavitud ha existido. Hoy podríamos hablar de otro tipo de esclavitudes, aunque este libro fundamentalmente se está refiriendo a la esclavitud, vamos a hablar puramente carnal, es decir, el ser humano como máquina, como producto industrial para fabricar y producir. El último libro de historia que hemos sacado ha sido el de Historia del liberalismo español, de Jorge Vilches, un especialista en historia especializado precisamente en el liberalismo. Un libro que trata de fundamentar su tesis en aquellas cosas que crearon el liberalismo en España, un enfrentamiento dialéctico e ideológico entre conservadores y liberales, y cómo se tuvo que debatir, cómo se tuvo que luchar ambas fuerzas ideológicas para que al final pues, se llegase a un acuerdo que ni fue un liberal absoluto, ni tampoco fue el conservadurismo que había en la España de entonces. Esto en cuanto a historia. En cuanto a lo... también en historia, por cierto, he sacado, no en el sello de Secotia, pero sí en Almuzara, pero he sido yo editor de este libro, de Marcos López Herrador, de Historia de la Banca del Dinero, un libro lleno de curiosidades y además que nos aporta un barniz cultural muy importante para que nosotros conozcamos la existencia de los bancos, la existencia del dinero, el valor del dinero, por qué el valor del dinero, quién manda, quién dice lo que vale el dinero y qué son la banca y cómo actúa en nuestra vida más cotidiana, no solamente en los grandes macro negocios nacionales o internacionales, también en nuestra vida cotidianísima,
que todos vamos por la calle y todos tenemos un banco al fin y al cabo, entre otras cosas porque la ley nos obliga a tenerlo. De la otra colección de reflejos de actualidad, que es en la otra pata importante de Secotia, está la de historia, biblioteca de historia, y luego reflejos de actualidad. Hemos sacado otros libros también súper interesantes, con mucho éxito. Algunos de ellos, ya lo diremos luego, os se lo iré diciendo sobre la marcha, que libros que incluso en el propio año han tenido su propia segunda edición. Bueno, el primer libro que les quiero presentar es La fuerza del relato de Luis María Fernández. Es un libro interesantísimo, una tesis que nos llega y que cada vez que una persona llega y lo lee se queda absolutamente impresionado porque empieza a conocer la realidad que le rodea. Este libro muestra cómo y quién y de qué manera se genera un relato, ya sea político, social o ideológico, no importa, para convencer a la masa social, a esa masa social que no somos nadie, pero estamos todos ahí. Y toda esa masa se mueve en una dirección en función de la capacidad de convicción que tiene un relato u otro, ya sea para atacar, ya sea para defenderse, ya sea para convencer. Un relato que casi siempre no está relacionado con la verdad. Otro libro que hemos sacado, y este es uno de los que ha sacado una segunda edición en el año, Cancelación, de Alexia Putin. Un libro impresionante que habla también de una cosa de total actualidad en nuestra sociedad pública, política y además social. Es el cómo cancelamos a las personas porque piensan de una forma, son de una forma o practican un determinado acto, lo que sea, ¿no? Este libro lo explica muy bien, quién es, cómo es, de qué manera y cuánto daño hace la cancelación, especialmente para la libertad del pensamiento. Estas sociedades, en teoría progresistas, que pretenden hacer eso, de una sociedad libre y diversa, luego son sociedades tremendamente canceladoras desde el relato, como hemos dicho antes, desde la política y no digamos nada desde los medios de comunicación que desgraciadamente están viviendo sus tiempos más bajos en cuanto a ética profesional, sobre todo los grandes medios. Otro libro que hemos sacado de José Manuel Martínez Guisasola es Neomarxismo, esta nueva tendencia sociopolítica que realmente se sostiene en tres patas fundamentales, tres patas ideológicas con las que hay mucha gente que sin darse cuenta se está moviendo y son precisamente el feminismo, el marxismo y el género. Estos tres elementos son una trenza que termina creando una sola idea que se llama neomarxismo, que la gente lo practica sin saberlo y es seducido sin saber que están siendo seducidos por los distintos mensajes que le llegan de manera directa o transversales, en la vida más cotidiana, en la profesional y no digamos nada desde la política. Interesantísimo libro de Pablo Carbonero, La dictadura de la apatía, un libro de un autor que ha sido político, ha vivido las entrañas de la política en el Congreso y que nos cuenta en este libro cómo se generan leyes, cómo se legisla para conseguir que la sociedad esté adormecida, esté apática, sea incapaz de decir aquí estoy yo y quiero mis derechos. Nos terminamos conformando y solamente tenemos que mirar alrededor como somos una sociedad absolutamente conformada hasta con aquellas cosas que nos parecen mal y muy mal. El libro de Margarita Peters es una periodista americana especializada en la comunicación de género. Nos envía este libro de La revolución de género. Nos explica desde en qué momento empieza a funcionar en las grandes políticas desde los países imperiales como Estados Unidos y que empieza a irradiar a todo su entorno occidental y también a través de sus satélites intergubernamentales como es la OMS, como es la ONU o como es el FMI o cualquier otro de estos que se encargan, no legislan, ellos no tienen poder legislativo, pero sí tienen un poder tremendo de obligatoriedad, de alguna forma dicho. La revolución de género
es un libro que conviene leerle. No es un libro complicado de leer en cuanto a lo espesor, ni tampoco en cuanto a la manera en el que el libro está escrito. Está escrito divulgativamente, muy amable, y se puede leer y entender muy bien. El mundo al revés es un libro de Roberto Banazzi, que este italiano, un militar de alta graduación y además de los cuerpos de élite del ejército italiano, escribe este libro. Nadie se lo quiere publicar en Italia, lo termina publicando en Amazon y empieza a vender miles y miles y miles de ejemplares. Y nosotros lo hemos publicado aquí en España. Lo hemos publicado aquí en España porque realmente lo que viene a decir es cómo es posible que las cosas que antes eran normales ahora sean completamente lo contrario, y es porque se ha perdido el sentido común de las cosas, que está todo obligado de alguna forma en una dirección, como decíamos antes, a través de la cancelación y el relato. Islam y feminismo, de Paloma Hernández, un libro que viene justamente en un momento en el que el debate está en la calle y la gente no entiende por qué las feministas radicales occidentales defienden tanto al islamismo y a las mujeres islamistas como concepto de libertad, cuando es que están en las antípodas de los conceptos de libertad occidental con respecto a la islamista. Este libro no es un libro cualquiera, se lo puedo asegurar. Es un libro que tiene dinamita dentro, no porque haga daño, sino porque explica todo, y a lo mejor a la hora de explicar y aclarar, ese es el daño que muchos temen. Juan de González nos manda este libro, El malestar de les élites, la revolución de la agenda. Un libro súper amable, un libro que simplemente nos llama la atención sobre qué es lo que hemos perdido los ciudadanos de a pie, aquellas personas que solo queremos vivir en paz, con nuestra familia, con nuestro trabajo, nuestro pisito, nuestras vacaciones, nuestro utilitario. En general, el español medio, el ciudadano medio, no pide más. Él quiere vivir en paz, pero nos están obligando a cambiar las maneras de vida, los conceptos de vida, el sentido común. Y él hace una propuesta de una agenda alternativa basada precisamente en la familia como bien común de la sociedad y la nación como bien común de toda la sociedad, de todas las familias y de toda política. Coraje, el precio de la libertad, es de Hanan Serrouk, un libro que está teniendo mucho éxito, que están los medios de comunicación trayéndola y llevándola, haciendo unas jornadas de presentaciones muy importantes, porque este libro habla también del Islam, pero desde otro punto de vista. Hanan Serrouk fue una persona que ha sido víctima de lo que cuenta, o sea, sabe de lo que está hablando, no habla de teorías, y ella sabe qué está ocurriendo con aquellas ciudades que cada vez hay más islamismo radicalizado y que se están convirtiendo en verdaderos guetos, donde se está empezando a vivir una sharia en la que no está ajustado a ley en el país que están viviendo, que es España y Europa. Y ella lo avisa, hace un llamamiento de atención de, ojo, que está pasando esto, a mí me ha pasado, tenemos que tener cuidado. Y efectivamente, hay medios de comunicación que también la cancelan, no quieren saber nada de ella, no quieren que le hablen de eso, porque dicen que simplemente es un discurso generador de odio, y no genera odio. Lo que genera es alarma, que es la verdad de lo que está sucediendo. El valor del silencio interior, escrito por el padre Rafael Pascual Elías, sacerdote y fraile de los carmelitas, escribe un libro que es una maravilla. El silencio interior habla de 22 tipos de silencios interiores que cualquiera de nosotros podemos hablar. No es un libro para cartujos ni para gente que vive en un claustro, es un libro para todos nosotros en el bullicio del día a día, del tráfico, de la vida, del trabajo, de nuestras situaciones más peculiares, unas mejores que otras, pero es un libro que nos lleva a interiorizar, a descubrir ese silencio que llevamos dentro, que muchas veces no le permitimos hablar porque tenemos demasiado ruido que nos rodea, demasiado ruido
que simplemente no nos deja escucharnos a nosotros mismos. En Reflejos de Actualidad hemos sacado este libro y no puede ser más reflejo de la actualidad que este libro. Le hemos sacado ahora mismo. Israel, pues ya saben ustedes, es absoluta actualidad, pero ha generado, como siempre, pues un encontronazo en Occidente entre las fuerzas ideológicas, unos a favor de Israel, otros a favor de los palestinos, y todos lo manipulan sin tener ni idea de lo que está sucediendo allí, ni idea de quién es quién y sobre todo ni idea de cómo se ha llegado hasta aquí. Este libro es un libro de historia cultural y religiosa, que es realmente lo que está sucediendo allí, pero también de geopolítica. Un libro que Eduardo Olier, su autor, lo explica muy bien y seguramente a más de uno le pone los pelos de punta de lo que hay algunas cosas escritas aquí. En la línea de biografías hemos sacado una serie de biografías que no son unas biografías puramente al uso, son más bien biografías intelectuales. Esta primera de Joseph Ratzinger, El Papa de la Razón, escrito por José María Caravante, es un libro estupendo que nos hace comprender muy bien cómo era la cabeza de este sabio del siglo XX y XXI, que ha dejado tremendos escritos que nos hacen pensar mucho sobre quiénes somos nosotros, dónde estamos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es nuestra razón de ser, sino Dios. Es un libro de una intelectualidad muy cercana. No es necesario saber ni ser un filósofo de tomo y lomo. Cualquiera de nosotros lo entendemos y seguramente quedaremos muy, muy agradecidos de que José María Caravante nos haya escrito este libro. Otro libro muy interesante es Monseñor Faustino Sáez. Quizás no es una persona tan conocida o tan popular como Joseph Ratzinger, claro. Sin embargo, este cardenal, que ha pasado oculto para la mayoría de la sociedad, un cardenal que ha estado en todo, ha sido el perejil de todas las situaciones más complicadas de la diplomacia vaticana que normalmente no es para el propio Vaticano, sino cómo actúa la diplomacia vaticana para resolver problemas entre los países. Y ahí está contado aquí algunas de las cosas más importantes que van, pues por ejemplo, desde cómo se evitó la guerra entre Chile y Perú, cómo se evitó otras circunstancias como intentar resolver el tema de Cuba, yendo el Papa Juan Pablo II a Cuba. Luego también pues en Ruanda, en África, cuando estuvo allí, también estuvo haciendo toda una labor diplomática y viviendo además en situaciones tremendamente extremas en casi todos los casos. No se crean ustedes que un cardenal se va a vivir a un palacio, a África o a Chile. Van a vivir casi en la calle y resolviendo muchísimas facciones de la vida de estos países. Otra guía es también pues, de Manuel Fraga, escrito por Jesús Trillo. Jesús Trillo es un ensayista magnífico, con un gran criterio a la hora de hacer análisis de lo que escribe, y que esta persona, Manuel Fraga, quizás a algunos jóvenes les suene como algo lejano, y sin embargo, este Manuel Fraga estuvo con Franco, estuvo en la transición y estuvo en la democracia. Es un pilar, es una bisagra en la historia más reciente de España, y es un libro en el que Jesús Trillo desarrolla para que seamos nosotros capaces de entender la cabeza de Manuel Fraga, que era una cabeza pues magnífica, o sea, sin vallas, porque no tenía límites en sus capacidades, ¿no?, intelectuales. Y este libro, que es un libro que está bien armado, les puedo asegurar que descubrirán un Manuel Fraga que va mucho más allá de sus histrionismos o de sus batallas que no van a ningún sitio, como cualquiera las podemos tener. Lo importante es cómo pensaba él y cuál fue el legado intelectual que dejó aquí en España y en la política. Elena Maristany, otro libro que ha hecho su segunda edición en este mismo año. Elena Maristany tampoco es otra de las personas
que son tremendamente conocidas. Se lo fue en Barcelona y lo fue también en Priego de Córdoba, donde hizo una labor social impresionante. Pero es de estas biografías que, aunque solamente sea por conocer lo que hizo esta mujer con todos los que le rodearon, una mujer de la alta burguesía catalana, es decir, gente que tenía dinero, que lo puso a disposición de la gente más necesitada. Esta mujer es de estas que el mundo tiene que conocer. El mundo tiene que conocer porque el mundo sabrá que además de ella hay más gente como ella y sobre todo que se puede ser como ella. En la línea de narrativa pues hemos sacado dos libros que son muy parecidos en su estructura. Uno es Yo Isabel, escrito por José Luis Alfaya, en el que bajo una ficción, un diario ficticio de la reina, va contando toda la historia de España desde antes de que ser ella reina hasta poco después de fallecer ella. Y otro que hace como una especie de espejo es Yo Hernán, que en vez de ser un diario de su vida es un diario de campaña en el que el autor, Juan José de Lama, lo que hace es realmente decorar, pone el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto vital en el que el diario de campaña de Cortés está escrito. También hemos publicado otro libro más a don José Antonio Fortea, en este caso El Purgatorio. El Purgatorio es un libro que es un complemento a otro libro que ya sacó el año pasado, que es sobre las almas errantes. Se complementa en un libro con el otro, pero ha sacado este ahora y es un libro pues también muy interesante porque el Purgatorio es una de esas realidades del alma que se habla mucho de ello, se conoce poco de ello, pero que es una realidad dogmática y hay que conocerla. Y don José Antonio Fortea, un buen teólogo, lo explica bien y nos acerca esta realidad un poco en las tinieblas del entendimiento, nos lo consigue aclarar de alguna manera. En la colección de criminología hemos sacado dos títulos, a cada cual mejor. El primero fue Snow Movie, Filmando la muerte, escrito por Cristian Rodríguez, y que nos viene a contar qué son las películas Snow Movie. Es verdad, es mentira, cuánto hay de mito en este tipo de películas, quiénes son las que lo utilizan, quiénes son los que lo consumen. Todo esto es una realidad criminológica que tiene mucho estudio, tiene mucho ensayo de profundidad, y aquí Cristian Rodríguez, que es un joven criminólogo, nos lo explica muy bien. Es un joven criminólogo, pero no por eso falto de experiencia, precisamente en la criminología. De hecho, vive en Chile y ha sido durante bastante tiempo pues, uno de los responsables de los estudios delictivos allí en Chile. Y el segundo libro ha sido pues, una coedición con dos autoras, que es Blanca Navarro y Alicia Romero, y nos habla de los crímenes sexuales, la psicopatología del delito. En esto que nos hablan muchas veces ideologizando el delito, aquí se habla directamente del delito, de los distintos tipos de delitos, siempre en este caso de carácter sexual, que se producen en nuestra sociedad, en las guerras, en otros países y de muchas maneras. Este es otro libro que también merece la pena estudiarse para no hablar a veces por boca de ganso, que es lo que ocurre con algunos periodistas o con algunos políticos, peor todavía. Y bueno, libros que he hablado de 26 libros hemos publicado durante el año 2024. Este año también, además de publicar novedades, hemos hecho reediciones. Como ya he dicho antes, algunos de los que hemos sacado este año han reeditado este año. Bueno, pues el del Sacro Imperio Romano Hispánico, que es de Alberto Gil Ibáñez, ha visto su segunda edición este año. Le salió el año pasado y ya este año ya va por la segunda edición. El fin del Imperio de España en América, de Cesario Jarabo, es también lo mismo, otro libro que salió el año pasado y estamos ya en la segunda edición en este año. No está mal. El fin de la izquierda, de Paloma Hernández, este libro sale el año pasado y ya tiene su segunda edición también en este año. Es un libro fundamental que el mercado se lo ha devorado y se lo sigue devorando porque hay tal desentendimiento
en la sociedad y que la gente necesita tener información, y este libro aporta mucha información. Otro libro que tiene también su tercera edición en total, porque tuvo una en otra etapa y ahora en Almuzara tiene ya su segunda edición, 1000 años de la historia de España, un libro que es un goteo permanente, constante. Es escrito por José Vicente Almela y que es un libro que no deja de venderse ni una sola semana. Pasan los meses, pasan los años y sigue vendiéndose, por algo será. De José María Girón Sierra sacamos el año pasado Introducción a la Inteligencia Artificial y hemos hecho este año su segunda edición, porque es un libro que llega, no es para eruditos de la inteligencia artificial, sino precisamente para todos aquellos que no sabemos muy bien qué es la inteligencia artificial y nos coloca precisamente en la bandeja de salida para estar un poco al día de qué es la inteligencia artificial, que ahora se habla tanto de ella. Libro muy conveniente y necesario simplemente para tener un conocimiento. Y bueno, y luego Juana I, la reina cuerda de María Lara. Este libro es la cuarta edición, hemos hecho este año. Salió el año pasado, y en este año es ya la cuarta edición que le hemos hecho. Es un librazo impresionante que está recorriendo las librerías, que la gente se lo come y se lo bebe entero en nada, ¿no? Porque está muy bien escrito, muy bien fundamentado y además la tesis del ensayo es precisamente que Juana no estaba loca, es un insulto haberla tratado de esta manera durante tantas décadas, durante tantos años, sino que fue una mujer que fue maltratada por los 3 hombres de su vida: su padre, Fernando el Católico, su hijo, Carlos I, y su yerno, Felipe el Hermoso. Cada uno tenía intereses diferentes que al fin y al cabo dependían de ella, de sus decisiones, y la manipularon y la manejaron todo lo que pudieron. Y con esto, digamos que queda el resumen de 2024. Para el año 2025 tenemos muchísimas novedades sorprendentes que sé que van a hacer las delicias de muchos de los seguidores. Si me quieres seguir, si quieres estar al día a día de cada una de las publicaciones que voy editando y vamos publicando en Secotia, sígueme, dale a la campanita y no dejes de hacer un seguimiento, dame me gusta, bueno, lo que decimos todos los que trabajamos en YouTube, que un seguimiento, dar me gusta y compártelo con tus amigos. Dejaré en la casilla de información de abajo, voy a dejar toda la lista de libros, el título y el enlace por si queréis saber algo más específicamente de cada uno de los libros que hemos publicado este año, para que si tú quieres puedas perfectamente enterarte bien de cada uno de ellos. Muchísimas gracias y os espero en el año 2025.